Bienvenidos a este servicio, el 8 de agosto. Y para los ustedes que tienen un hijo, más de un hijo, a ver si les suena algo familiar. Cuando un padre tiene hijos pequeños, él invita a uno de ellos a acompañarle a la tienda. Y como el pequeño está jugando, le dice, no me interesa ahorita, ¿no? Entonces el padre pregunta al otro niño o niña si quiere acompañarlo. Y ese dice que sí. Y cuando el primer niño que fue invitado escucha que su hermano va con el papá, de repente también quiere ir. Tiene celos, ¿no? Porque tiene celos y piensa que el papá va a comprar algún chocolate, un helado a su hermano o hermana. Y no quiere perder esta oportunidad de comer algo rico cuando van a la tienda. En nuestro pasaje de hoy, vamos a ver que Pablo deseó que para los judíos una actitud similar a la del niño que recibió la invitación primero. Si pueden creerlo, la semana pasada cumplimos un año desde que empezamos a estudiar la carta de Romanos, los domingos. Y quién sabe cuánto tiempo más para terminar el resto de la carta por ahí nos llevamos. En el tiempo que Pablo escribió su carta a los hermanos, muy pocos de su propia gente, los judíos, ponían su fe en Jesucristo. Dios tenía planes grandes para su pueblo cuando hizo su pacto con Abraham, pero ellos lo dejaron y sirvieron a dioses falsos. Hicieron ídolos. Con su rebelión, Dios abrió la puerta de la salvación a los gentiles, tú y yo. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Pero Pablo expresa en capítulo 9 que Dios es justo en escoger a algunos judíos para tener un remanente. Él es el alfarero y puede hacer con una masa de barro algo de honra, que representa a los judíos escogidos. O de deshonra, que representa a los judíos que rechazaron a Jesús. Pero siempre tiene un remanente, un porcentaje pequeño de judíos que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Nunca los desecharon completamente. El capítulo 10 explica que Dios en el Antiguo Testamento de Jesús, en los días de Pablo, siempre ofrecían la salvación, pero que su pueblo los rechazaron. Nada más el remanente seguía fiel a Dios. Ahora, en el capítulo 11, Pablo explica que Dios no estaba harto de su pueblo, Israel, sino que tiene planes grandes para ellos en el futuro. Ya vimos en los primeros 10 versículos que no todos los judíos habían rechazado a Dios y a Jesús porque siempre tenía su remanente escogido. Y empezando hoy hasta el fin del capítulo, veremos que el rechazo de los judíos no es permanente, sino temporal. Entonces, leeremos Romanos capítulo 11, los versículos 11 a 15, con nuestro pasaje de hoy. Romanos 11. Empezamos con el versículo 11. ¿Pues lo tienen? Bien. Entonces dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos otra vez
a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Nos vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, que, Señor, puede ser muy difícil de entender. Pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a explicarlo lo más mejor que pueda, y por las personas, tú abres sus entendimientos para que puedan entenderlo también. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por ese año que hemos podido estudiar esta gran carta, Señor, a los romanos. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver 3 puntos en este pasaje hoy. Primero, Dios usa un fracaso temporal para producir una bendición grande. Dios usa un fracaso temporal para producir una bendición grande. Y Pablo empieza esa nueva sección. Digo pues, mejor traducido es ahora pregunto, porque va a ser una pregunta. Y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Empieza por preguntar si el pueblo de Israel había tropezado por su incredulidad cuando rechazaron a Dios y a Jesús. Pero la idea es si tropezaron y cayeron de una manera que no se podría levantar. Vimos casi la misma pregunta hace 15 días. En Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo básicamente preguntaba, ¿Dios ha dicho a Israel, lárgate de mí? Y vimos varias veces que nada más parece que Dios os había dicho algo como, ya basta. Estoy harto de ustedes. Romanos 10:21 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Dios hizo todo para que su pueblo regresara a Él y que dejara sus ídolos, pero seguían con su idolatría. Y vimos la semana pasada, Romanos 11:8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven, que aunque no ven, y oídos que aunque no oigan, hasta el día de hoy. Llegaron a punto de, parece, no retorno con Dios. Y Dios los dejó seguir en su camino perverso con sus ídolos. Y Pablo dice que seguían hasta el tiempo que él estaba escribiendo la carta a los Romanos. También siguen con esta ceguera y la incapacidad de oír el mensaje de la salvación hasta hoy. Pero lo bueno es que ese punto de no retornar nada más es temporal. Entonces, regresamos a la pregunta del versículo 11. Cuando Israel falló en obedecer a Dios y sirvió a otros dioses, llegaron a un punto de Dios que les dijo, basta ya, que no hay remedio. Vemos la respuesta. Hasta 15 días y hoy también, en ninguna manera. Nunca, jamás acontezca tal cosa. 1000 veces no. Aunque tropezaron tantas veces, Dios hizo una promesa a Abraham. Y la va a cumplir, y que iba a ser una nación grande de su descendencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios siempre había escogido un remanente, un porcentaje pequeño de la nación de Israel que ha sido fiel a Él. No escogió un remanente porque eran buenas personas o porque había algo especial en ellos, sino porque su gracia los escogió aun cuando no merecían ser parte del remanente. Porque escogió a Abraham de todos los hombres en la tierra, en aquel entonces, para hacer el pacto. Por su gracia.
No existía la nación de Israel y la familia de Abraham adoraba ídolos. Pero por su gracia, Dios escogió a Abraham entre todos los hombres para ser una nación grande. A través de su hijo Isaac y su hijo Jacob y su hijo José, para preservar 70 personas en la tierra de Egipto, que creció y se convirtió en una nación de como 2 millones. Entonces, aunque en el tiempo de Pablo escribió esta carta, la nación de Israel había tropezado, caído por no creer en Jesús, nada más un remanente. Dios todavía tenía y tiene un plan para ellos. Entonces seguimos. El versículo 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Hasta ahí. Transgresión viene de la misma raíz de tropezar. Significa tropezar en algo. Aquí pueblo quiere decir que Israel tropezó en el sentido de rechazar el Mesías, Jesucristo, pero nada más temporalmente. El pueblo de Israel lo mató y crucificó. Y por eso dice que vino lo que para nosotros, los no judíos, es maravilloso, que es la salvación a los gentiles, tú y yo, para provocarles a ¿qué? Celos. Y como vimos en la ilustración en el principio, un niño fue provocado a celos para no perder la oportunidad de tener un helado o chocolate. También el deseo de Pablo era que su propio pueblo, los judíos, viendo cómo los gentiles estaban creyendo en Jesús como su Salvador y todo lo que Dios estaba haciendo por medio de la iglesia, tendría celos de los gentiles y que los provocarían a creer también que Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz por sus pecados. Entonces algo similar en Romanos 10:19. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos y con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo usa las palabras que no es pueblo y pueblo insensato para hablar de los gentiles, a los que no somos judíos. Cuando Dios extendió su salvación a los gentiles, provocó a celos a los judíos, es decir, extiende su gracia y llevó su salvación a los gentiles. Un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato, a una relación íntima con Él. Entonces, tengo una pregunta, tú y yo. ¿Provocamos este tipo de celos a los que están a nuestro alrededor? ¿De creer en Jesús como su Salvador personal? Ven nuestras vidas y piensan, ve a fulano que va a la iglesia, buen pastor. Yo observo que es muy diferente. Se nota paz en su vida. ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trabaja duro, honestamente? Me gustaría tener lo que ella tiene. O, al contrario, provocamos con que rechazan a Jesús por lo mismo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos trampas en nuestros negocios? No somos diferentes, no tenemos paz, etc. ¿Y cómo estás viviendo tu vida? Para provocar a celos, un deseo de conocer a Jesús, los otros. O para provocar el rechazo de Jesús a los que ven tu vida diaria. Seguimos con el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, hasta ahí. Otra vez, habla de su transgresión, es de temporalmente rechazar a Jesús como el Mesías. Se tropezaron y no creyeron en Jesús
cuando vino, Dios empezó a ofrecer salvación a los gentiles. Entonces el resultado es la riqueza del mundo. O sea, la bendición de la salvación a la iglesia que mayormente es de los gentiles. Eso fue la promesa a Abraham en Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendijeron y los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en ti nada más las familias de los judíos. ¿Dice esto? No, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa de Dios desde el principio. Entonces, cuando Israel dio su espalda a Dios, no cambió a un plan B, sino Dios dio la bendición de la salvación para todo el mundo, como había prometido a Abraham. Todo fue su plan original antes de la creación de este mundo. Amén. Tú y yo somos beneficiarios. Eso es disfrutando de esa riqueza del Evangelio para los gentiles. Y sigue, dice, y si su defección, la riqueza de los gentiles. Pablo usa dos frases en ese versículo 12, la riqueza del mundo y la riqueza de los gentiles. Es lo mismo. Hablan de las mismas personas. Nada más usa las dos palabras para hacer énfasis. La transgresión de los judíos se refiere a que rechazaron a Jesús. La defección de los judíos se refiere a que el número de judíos que creían en Jesús habían disminuido. Y ahora nada más hubo un remanente de judíos creyentes. Por esas dos razones, el mundo, los gentiles recibieron y creyeron la riqueza, el evangelio para el mundo. En Isaías 43:10 dice, vosotros, Israel, sois ¿qué? Mis testigos. Dice Jehová, a mi siervo que yo escogió a Israel para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios escogió a Israel para ser sus testigos a otras naciones, que Él era el único y verdadero Dios. Pero ellos fracasaron en esta tarea. Pero el plan de Dios no fracasó, porque usó el fracaso de Israel para extender su salvación a todo el mundo y a los gentiles. Entonces, Dios usa un fracaso temporal para producir una bendición grande. Punto 2, Dios no ha terminado con su pueblo. No ha terminado con su pueblo. Terminamos con el versículo 12. Cuanto más su plena restauración. Pablo dice que si piensas que la riqueza de la salvación para todo el mundo, o sea, los gentiles, es una cosa maravillosa, ¿qué tal la restauración del pueblo de Israel? Estudiaremos eso, acontecimiento de la restauración de Israel al final de este sermón, pero es algo maravilloso. Entonces estaría cuanto más los gentiles tienen la salvación, pero ¿qué tal los judíos? Pues no están restaurados. Entonces vamos a ver esto al final. Y Pablo empieza a hablar directo con los gentiles en el versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, a los no judíos. Los capítulos 9, 10 y hasta este punto del capítulo 11, Pablo se dirige a los judíos. Pero ahora cambia su enfoque y habla a los gentiles. ¿Por qué? Pablo no olvida que Dios lo envió a los gentiles, pero no por eso deja de amar y preocuparse por su pueblo. Pues tenemos que recordar lo que Pablo ya había escrito en Romanos 9, 2 y 3.
que tengo tan gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Suena como un ministerio a los judíos, ¿verdad? Los gentiles pudieran haber pensado algo como, si fuera posible, ¿irías al infierno por amor a tu nación, los judíos? ¿Qué tal Romanos 10:11? 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Otra vez, pudieran haber dicho a los gentiles, el deseo fuera de tu corazón es que otra vez el pueblo de Israel sea salvo. ¿Y nosotros los gentiles? ¿Qué tal de nosotros? Entonces, Pablo escribe en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Qué es un apóstol? Significa uno enviado a una misión con la autoridad del que lo mandó. Los 12 discípulos fueron enviados con la misión de compartir el evangelio con los judíos. ¿En dónde? Principalmente en Jerusalén. Con la autoridad de Jesús, quien los mandó. De la misma manera, Pablo fue enviado con la misión de compartir las buenas nuevas con los que, los gentiles, con la autoridad de Jesús, quien lo mandó. Además, tenemos que ver la conversión de Pablo en Hechos 9. Pablo tuvo su encuentro con Jesús en camino a Damasco. Quedó ciego y no comió ni bebió por 3 días. Antes de su conversión, Pablo perseguía la iglesia y llevaba a los cristianos a la cárcel. Dios habló en visión a un discípulo, Ananías, para ir a restaurar su visión de Pablo. Con razón, Ananías tuvo sus reservas, pero Dios le dijo en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El primer grupo que en la lista es los gentiles. En Hechos 22, Pablo está en Jerusalén dando defensa ante una multitud que quería matarlo. Pero un comandante romano fue avisado y le salvó de la multitud. Pablo pidió si pudiera hablar con los que querían matarlo y como parte de su testimonio de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, dijo en Hechos 22:21, pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, no ahí en Jerusalén, donde toda la iglesia estaba y los discípulos. Más adelante, en Romanos 15:16, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro a Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les será ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Entonces, no hay duda de que Pablo fue enviado principalmente a los gentiles. Y termina el versículo 13, honro mi ministerio. Pablo dice que su ministerio a los gentiles es algo honorable. Él ha considerado su ministerio a los gentiles como una de gran importancia. Después de que Dios lo escogió para ir lejos a los gentiles, aceptó el llamado y honraba el ministerio. Hay una traducción en la Biblia que se llama Phillips y resume honro el ministerio así. Me gustaría que supieran que saco el mejor provecho que puedo de mi ministerio como mensajero de Dios a los gentiles. Pablo trabajó duro en su ministerio a los gentiles, vimos esto, ¿no? Viajó por todo el mundo conocido en ese tiempo para compartir el evangelio. Recordemos que en Romanos 9 aprendimos acerca de la elección de Dios.
a los que serán salvos. Pablo escribió a Timoteo, en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto. ¿Cómo Pablo soportó muchas cosas? ¿Por amor de quién? Los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo trabajaba duro en su ministerio para que los escogidos obtuvieran la salvación. Y nosotros también tenemos esa misión. No somos apóstoles, pero sí, se nos ha encomendado la tarea de predicar el evangelio a todos. ¿Por qué no sabemos quiénes son los escogidos? Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Muy pocos escogidos pasan por la puerta angosta para obtener la vida eterna. Pero tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas con todos. Y Pablo trabajaba duro en su ministerio a los gentiles. Y nosotros honramos la tarea que Dios nos dejó para compartir el evangelio. Para algunas personas es muy fácil. Tienen un don de evangelizar a la gente, pero pienso que no es tan fácil para la mayoría de nosotros. Cuando empezamos, hace 2 años, no sé cuándo fue, para ir, no tantas personas fueron. Y no es natural para la mayoría de nosotros. Algunos que sí, pero no, la mayoría no. Y no es algo natural para mí. Hay tiempos que sé que el Espíritu Santo me está hablando de compartir el evangelio con alguien. Y por pena, tristemente, no siempre lo hago. Pero sé que debo aprovechar esta oportunidad, porque Dios me está permitiendo. Entonces seguimos con el versículo 14. Vemos una razón por la que trabaja duro en su ministerio de compartir el evangelio con los gentiles. Romanos 11:14. Por si en alguna manera puede provocar a celos los de mi sangre, a ser salvos algunos de ellos. Otra vez regresa la idea de provocar a celos los de su sangre, los judíos. Había dicho lo mismo en versículo 11. Eso nos muestra su amor profundo que tenía para su propia gente. ¿Y podemos culparlo? Son su propia gente de sangre. Antes de su conversión a Cristo estaba en sus zapatos. Pablo rechazaba a Jesús y aún perseguía a los perseguidores de él. Entendía perfectamente su manera de pensar y deseaba con todo su corazón que pudieran experimentar lo que él experimentaba después de que Dios lo buscó y lo salvó. ¿No es lo mismo que tú quisieras para los que de tu sangre que no han conocido a Cristo? ¿Entiendes cómo piensan? Porque tú estabas aquel. Pero ahora pides a Dios que ellos también entiendan su necesidad de Dios. Y ahora que Pablo está ministrando a los gentiles, su esperanza es que los judíos pueden ver que los gentiles estaban recibiendo el evangelio y siendo salvos, que ellos fueron contagiados por la emoción, pusieron su fe en Cristo también. Y si los gentiles ponían su fe en Jesús, provocaran a los de su propia sangre a celos para que también pusieran su fe en Cristo. Entonces, mejor razón de seguir honrando y poniendo en alta estima su ministerio a los gentiles.
Entonces, punto 1, Dios usa un fracaso temporal para producir una bendición grande. Dios no ha terminado con su pueblo. Y 3, Dios usa un rechazo temporal que produce una gran reconciliación. Versículo 15, Romanos 11:15. Porque si su exclusión o su rechazo temporal de Dios, esa reconciliación del mundo, hasta ahí. Reconciliación significa un cambio de estado de enemistad entre personas a uno de amistad. De hecho, si no has puesto tu fe en Jesucristo, eres enemigo de Dios y necesitas ser reconciliado con Él para ser su amigo. Pablo dijo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, antes de poner nuestra fe en Jesús, éramos enemigos de Dios. Si tú estás aquí hoy, estás viendo en línea, si no has puesto tu fe en Jesús, eres un enemigo de Dios y necesitas reconciliarte con Él. Y reconciliación significa que el hombre y Dios pueden reunirse. Ya no son enemigos. Los pecadores pueden tener una amistad con Dios únicamente a través de la muerte de Jesús en la cruz hace 2000 años. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, todos en el mundo hemos pecado. Salomón dijo en el 1 de Reyes 8:46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Jesús nunca pecó. Él vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó mi pecado y tu pecado sobre Él. Y podemos pedir perdón por nuestros pecados. Y cuando pedimos perdón, Dios acepta la vida perfecta de su Hijo, Jesucristo, y lo acreditó a nuestra cuenta. Esa es la única manera que podemos ser reconciliados con Dios y poder ir al cielo después de la muerte. Entonces, una pregunta. ¿Estamos compartiendo este mensaje de la reconciliación, evangelio, con los que nos rodean? Por ejemplo, en esta semana, ¿hablaste con alguien acerca de Jesús? ¿Qué tan en serio tomamos este mandamiento? Entonces, Pablo dice que esta reconciliación llega a todo el mundo. Porque los judíos fueron rechazados por Dios temporalmente. Tenemos que enfatizar esto. Terminamos el versículo 15 así. ¿Qué será su admisión o su aceptación sino vida de entre los muertos? Las palabras vida entre los muertos habla de la restauración de Israel que mencionamos en versículo 12. Y ya la confirma. Entonces vamos a brincar a versículos 25 y 26 de este capítulo. Y veremos una explicación más completa de la restauración de Israel. No vamos a profundizarlo, pero nada más para que puedan entender. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso de los corazones duros de Israel, como hemos visto, es algo temporal. Dice ahí en parte. Y va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Se refiere al tiempo cuando la última persona ponga su fe en Jesús, justo antes de que Jesús regresa a la tierra al final de la gran tribulación. Como Gerardo nos explicó antes de empezar capítulo 11. Entonces, al final,
Ya Jesús va a regresar y la última persona que pone su fe en Jesucristo va a pasar, ¿ok? Entonces dice en versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es? Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, cuando la última persona, gentil, ponga su fe en Jesús antes de su regreso, todo Israel será restaurado. O sea, toda la nación, no solo el remanente. Y vivirá junto con nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Dios por 1000 años en el reino milenial. Después por la eternidad en el cielo, en la nueva Jerusalén. Entonces ahorita están dispersados a todo el mundo. Van a ser reunidos y van a ser en su tierra que prometió. Vamos a reinar con Dios, con Jesús, por 1000 años. Va a ser una nación grande que prometió a Abraham hace 4000 años antes. Como dije, eso es algo que necesitamos ver de profundidad, pero ahorita nada más a entender esto. Desde todo esto para explicar la última frase, sino vida de entre los muertos, se refiere a la salvación de toda la nación de Israel cuando Cristo regresa a la tierra al final de la gran tribulación. Israel habrá estado en un estado de muerte espiritual. Pero cuando sea restaurado por fin, va a tener una nueva vida, aunque antes estaban muertos como nación. Pues alrededor de nosotros hay personas que no conocen a Cristo y están muertas espiritualmente. Necesitan tener la vida entre los muertos. Y nosotros como Pablo necesitamos compartir las buenas nuevas con ellas. Estamos cumpliendo la gran comisión que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Creemos que los que viven sin Cristo pueden tener la vida eterna? Estamos viviendo de una manera que nos vean y noten que hay algo diferente en nosotros, que les causa celos, un deseo de tener la salvación que tenemos. No hacemos lo que todo el mundo hace. De nuestra boca sale bendición y no maldición, etc. ¿Y cómo vamos en compartir el Evangelio y explicar que una persona puede tener amistad con Dios a través de la reconciliación? Dios rechazó temporalmente a su pueblo judío y nosotros los gentiles tuvimos la oportunidad de creer en Jesús. Ahora es el tiempo de compartirlo. Vamos a aprovechar el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Los días son malos? Muy malos, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo viene pronto y entonces su pueblo de Israel será restaurado y tendrá vida eterna. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, que como gentiles, como recibimos la bendición, Señor, de la transgresión de los judíos, Señor, que ellos rechazaron a ti cuando viniste a esta tierra. Y pido, Señor, que si hay personas que no han experimentado esta reconciliación, que todavía son enemigos de Dios, que pueden poner su fe en ti antes de terminar esa transmisión. Reconociendo que son pecadores, que por su pecado están separados de ti, Señor. Que todo lo que pueden hacer en sus fuerzas
de ir a la iglesia, venir aquí, ver todos los servicios en línea, dar caridades, ayudar a la gente. Eso no los salvan, Señor. Nada más cuando tu Hijo murió en la cruz hace 2000 años. Vivió una vida perfecta. Y tú acreditas a nosotros esa vida perfecta. Y podemos ir al cielo. Entonces, Señor, pido, si hay una persona aquí, o están viendo, que nunca han puesto su fe en ti, pueden hacerlo. Si quieren hacerlo y quieren escribirnos una nota o necesitan más información, podemos ayudarlos. Doy gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.